A ver, el libro de Esdras es una de esas grandes historias de regreso de la Biblia. Es la crónica de cómo Dios cumple su promesa de restaurar a su pueblo. Y ojo, no se trata solo de levantar edificios, sino de reconstruir el espíritu de toda una nación. Así que vamos a sumergirnos en esta crónica increíble de reforma y renovación. Y todo gira en torno a una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Cómo se reconstruye una nación, o una comunidad, o incluso una vida después de que todo se ha venido abajo? Porque después de décadas en el exilio, el pueblo judío se enfrenta a esa tarea, una tarea monumental de volver a empezar de cero. Y lo fascinante es que el libro de Esdras nos da una especie de mapa de cómo lo lograron. Bueno, para entender el contexto, la historia arranca justo donde termina el libro de 2 Crónicas. Tenemos al pueblo judío cautivo en Babilonia por generaciones enteras, y cuando parece que todo está perdido, de repente pasa algo totalmente inesperado. Se les da luz verde para volver a casa, la oportunidad de reconstruir su vida, su templo, su identidad. Ok, para no perdernos en la historia, una buena forma de entender Esdras es pensarlo como una obra de teatro, una obra en 2 actos. Cada acto tiene su propio protagonista, su propia misión, sus propios dramas. Y esta estructura es clave, porque nos enseña que la restauración no fue un chasquido de dedos, sino un proceso largo, complicado y lleno de etapas. Entonces, ¿cuáles son esos 2 actos? Bueno, la primera parte, capítulos 1 al 6, está liderada por el gobernador Zorobabel. Su misión, reconstruir el templo de Jerusalén. Es todo sobre lo físico, lo tangible. Luego, hay un salto en el tiempo, y la segunda parte, capítulos 7 al 10, es liderada por el sacerdote Esdras. Y aquí, la misión es completamente diferente. Reconstruir al pueblo desde adentro. Muy bien, entremos de lleno al primer acto. Todo arranca con una tarea que parece imposible. Levantar de nuevo el corazón de la vida judía, el templo de Jerusalén. Y hay que entender esto. No se trata solo de poner piedra sobre piedra. No, se trata de sentar las bases, los cimientos para el futuro de toda la nación. Y aquí viene la primera gran sorpresa. ¿Quién pone en marcha todo esto? ¿Un profeta? ¿Un líder judío? No. Lo inicia un rey pagano, Ciro de Persia. La Biblia nos cuenta que Dios mismo movió su corazón para cumplir una profecía y dejar que los judíos volvieran a casa. Esto es un recordatorio increíble de cómo Dios puede usar a quien sea, de donde sea, para cumplir sus planes. Pero claro, no iba a ser tan fácil. La cosa no fue llegaron y construyeron, para nada. El trabajo empezó con un montón de entusiasmo, pero muy pronto, ¡pum!, se detuvo. Y no por un par de meses, sino por casi 16 años. ¿La razón? Oposición de los vecinos. Hizo falta el empuje de los profetas Ageo y Zacarías para que la gente recuperara el ánimo y finalmente terminara la obra del templo. Imaginen ese momento. La finalización del templo fue una explosión de alegría. Después de tantos años de lucha, de parones, de desánimo, por fin tenían de nuevo el centro de su adoración. Y no era solo la alegría por tener un edificio bonito, Era la alegría profunda de ver con sus propios ojos que Dios había sido fiel a su promesa. Ok, el templo está en pie. Misión cumplida, ¿no? Pues no del todo. Primera fase, completa. Pero un edificio, por muy sagrado que sea, no es suficiente para hacer una nación. Ahora viene lo verdaderamente difícil. El enfoque cambia de los ladrillos a los corazones, de la reconstrucción física a la reforma espiritual. Y aquí hay algo muy importante que a veces se nos pasa. Entre el final del capítulo 6 y el inicio del 7, hay un salto de casi 60 años. Es un montón de tiempo. De hecho, durante ese lapso es cuando ocurren todos los eventos del libro de Esther. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos muestra que mientras el templo se levantaba en Jerusalén, la comunidad judía que aún estaba en el exilio enfrentaba sus propias batallas, unas crisis de vida o muerte. Y es en este punto donde entra en escena nuestro segundo protagonista, Esdras. Y Esdras es un personaje muy diferente a Zorobabel. No es un político, no es un gobernador, es un sacerdote y un escriba. Un verdadero experto en la ley de Dios. De hecho, su nombre significa ayudador, lo cual es perfecto, porque ese es justo su papel,
ayudar al pueblo a volver a conectarse con sus raíces espirituales. Entonces, Esdras llega a Jerusalén y se encuentra con una sorpresa para nada agradable. Sí, el templo está ahí, reconstruido, pero la gente se ha desviado espiritualmente. Su tarea, por lo tanto, es mucho más complicada que la de Zorobabel. No se trata de construir con piedra, sino de reconstruir corazones, de renovar el pacto de toda la comunidad con Dios. ¿Y cuál era el problema exactamente? Bueno, Esdras descubre algo que lo deja helado. Muchísimos en el pueblo, incluidos los líderes, se habían casado con gente de las naciones vecinas. Y esto, para ellos, no era un simple problema social, era una crisis espiritual en toda regla. ¿Por qué? Porque amenazaba con diluir por completo su identidad, su llamado a ser un pueblo apartado para Dios. La reacción de Esdras al enterarse de esto es brutal. Se rasga la ropa, se arranca el pelo de la cabeza y la barba y se sienta en el suelo, completamente devastado. No es un simple «qué mal lo que han hecho», no, es una expresión de dolor profundísimo, de una conmoción total al ver hasta qué punto el pueblo se había alejado de las enseñanzas de Dios. Y esa reacción tan potente, esa oración pública llena de dolor y de confesión, provoca una reacción en cadena. Tiene un efecto contagioso. Su ejemplo de un corazón roto conmueve a la gente, que empieza a reunirse a su alrededor, llorando, reconociendo su propio error. Esto es, sin duda, liderazgo por el ejemplo en su forma más pura. Y aquí viene lo más importante. El arrepentimiento no se quedó solo en lágrimas y palabras. No, se transformó en un plan de acción concreto y claro. La gente no solo se lamentó por lo que había hecho, hicieron un nuevo pacto con Dios y tomaron una decisión muy dura, pero necesaria, separarse de esas uniones que estaban comprometiendo su fe. Entonces, después de toda esta historia, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Porque el libro de Esdras no es solo un relato antiguo para archivar. Contiene principios muy poderosos sobre lo que significa reconstruir, ya sea una nación, una comunidad o incluso en el plano personal. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas, serían estas. Primero, que Dios es fiel a sus promesas, incluso después de generaciones. Segundo, que una restauración de verdad necesita dos partes. Lo físico, sí, como el templo, pero también lo espiritual, la gente. Tercero, la palabra de Dios es el centro de todo. Y, quizá la lección más fuerte, el verdadero cambio real exige acción. No se puede quedar solo en sentirlo. Y con esto, cerramos con una pregunta para que nos quede dando vueltas en la cabeza. El libro de Esdras nos deja muy claro que levantar muros de piedra es una tarea gigantesca, ¿verdad? Pero reconstruir el corazón, el espíritu de una comunidad, ese es un desafío todavía más grande, y quizás el más importante de todos.